si hay alguna duda o alguna cosa. ¿Quién se le voy a preguntar? Mi hermana querida. Tengo una pregunta. Cuando dijo que ya no hay profetas ni... ¿qué más? Apóstoles y evangelistas. Ok. Y en Chile hay bueno, donde yo salí, empecé en la iglesia, que se proclamó apóstol. Sí. ¿Cómo se puede ver eso? Porque ahora todo el mundo lo llama no pastor, sino apóstol. Eso es un asunto complejo. Y siempre mi esposa me dice que mis respuestas son muchísimo más largas que las preguntas, pero quiero responder bien, quiero ampliar bien esto. La palabra apóstol en sí mismo significa enviado. Y de hecho a veces nosotros encontramos en la Biblia que se le llama, por ejemplo, a Bernabé apóstol. Bernabé no era de los 12, ni tampoco como Pablo, el número 13, pero era un apóstol porque fue un hombre enviado por la iglesia para poder cumplir un fin. Es lo que podríamos decir una especie de misionero o enviado de parte de la iglesia. Entonces, algunos teólogos han hecho diferencia entre apóstoles de Cristo y apóstoles de la iglesia. ¿Ok? Como estos tienen una función irreemplazable, única, y estos eran hombres que eran enviados por la iglesia para ciertos fines. El problema es que si estuviéramos hablando de esto, diríamos, concedemos que hayan apóstoles de iglesia. El problema es que la palabra apóstol es muy problemática. Porque los que dicen ser apóstoles de iglesia en realidad tienen una pretensión apostólica de esta manera. Entonces es una especie de autoridad por encima de la iglesia, en donde ellos básicamente tienen una autoridad por encima de pastores, por encima de denominaciones, en donde toman un lugar que hoy no está en la tierra. Cualquier apóstol con esa pretensión es un falso apóstol. Y nosotros debemos mirarlo de esa manera. Ahora, es importante entender también que no debemos usar la expresión apóstol porque solo tenemos esos ejemplos en el Nuevo Testamento, pero luego Pablo no utiliza eso cuando la iglesia comienza a desarrollarse. Entonces, esto es clave. Déjenme hacer aquí un grafiquito que pudiera ayudar. Perdónenme que tome unos minutitos adicionales, pero esto es bien importante. Cuando uno estudia el libro de Hechos, uno tiene que saber que hay una línea de tiempo, ¿ok? Aquí es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿ok? Cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se manifiesta o se clarifica el hecho de que Dios ha abierto de su gracia, de su misericordia a través de todas las naciones. Y entonces, escuchen esto, hay un proceso bien importante que comienza a desarrollarse. Pero si nosotros pudiéramos ilustrar el tiempo, siempre es bueno ilustrarlo, y me gusta usar dos ejemplos. El primero es el de un edificio. El edificio primero tiene una etapa de construcción que tiene que ver con la base. Cerca de la casa de Daniel están haciendo una torre. Me dice, pastor, cuando vuelva la próxima vez ya va a haber una torre aquí. Pero uno ve el trabajo que están haciendo. Hay un tremendo hueco, están poniendo varillas y están poniendo, porque esto es un trabajo bien importante, un trabajo preliminar que se necesita que esté listo porque luego se levanta la torre, ¿sí o no? Ahora, esa distinción es lo mismo que encontramos en la vida de la iglesia. Esto fue, o podemos llamarle, el periodo extraordinario. Se necesitó de apóstoles, profetas, evangelistas, que pudieran poner el fundamento de la iglesia de manera que después de que ellos salieran de escena, se pudiera sobreedificar sobre lo que ellos construyeron. Y entonces nosotros, por ejemplo, vamos a decir que estamos aquí en el piso 2024. En ese piso 2024, todo lo que pasa, lo que hacemos, tiene un fundamento. Y nosotros decimos, el fundamento es apostólico. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que creemos, enseñamos, predicamos, no es en una verdad nuestra, sino la verdad que tiene que ver con que lo que Dios le reveló a los apóstoles al principio. Entonces, este trabajo es uno, este trabajo se hace una sola vez y cuando se termina, no se vuelve a repetir. Por eso
ya no hay apóstoles. Por eso ya no hay profetas, por eso ya no hay evangelistas. Lo que hubo después fue pastores y maestros. Esta edificación de la iglesia se hace sobre los pastores y maestros. Son los que enseñan a la iglesia la doctrina apostólica y entonces le enseñan cómo vivir conforme a lo que Dios quiere. Ahora, por eso la historia en el libro de Hechos tenemos que hacer un pequeño énfasis en que hay una parte que es extraordinaria y una parte que es ordinaria. La extraordinaria termina cuando los apóstoles mueren, cuando nos dan la Biblia, y hay cosas muy importantes aquí conectadas. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, pero la palabra de Dios la recibimos por la revelación de los apóstoles. En el momento en que termina eso, cambian la escena, porque antes alguien entraba por aquí y comenzaba a hablar y decía palabra de Dios, y había que haber un miembro que pudiera interpretar y decir, yo tengo el discernimiento de espíritu, eso viene de parte de Dios. Pero de pronto lo que él hablaba era en lengua, entonces él tenía la interpretación de lengua y entonces él edificaba la iglesia. Y así se vivió esta época extraordinaria. Es difícil, ¿cómo saber? Necesitamos dones especiales. Hay alguien que dice que viene de parte de Dios, que es profeta, ¿cómo saberlo? Se necesitaban cosas extraordinarias, andamios especiales, tractores especiales. Se termina la palabra, ahora tenemos la palabra. Ya no, alguien no se puede parecer. Yo vengo de parte, tú abres la Biblia y dices, ¿en qué texto me estás leyendo eso? ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí. Y entonces hay un cambio. Hay un cambio. Y este cambio es lo que nosotros ahora vivimos. Por eso no escogemos profetas, por eso no escogemos apóstoles y por eso no escogemos evangelistas. A veces ha habido conflicto. Pastor, pero ¿cómo evangelistas? Si yo he visto evangelistas. Bueno, esta es la clave. La Biblia hay que leerla, perdónenme que estoy hablando un montón de cosas, pero es importante. La Biblia hay que leerla también en este sentido. Cuando ustedes leen el libro de Hechos, están leyendo aquí, este periodo. Cuando ustedes leen libros del Nuevo Testamento pegados al libro de Hechos, ustedes están a veces leyendo, por ejemplo, Primera de Corintios, está bien pegado aquí. Pero hay libros del Nuevo Testamento que fueron después de esto, como por ejemplo Primera Timoteo o Segunda Timoteo, que se cree que Segunda Timoteo fue el último libro o la carta que escribió el apóstol Pablo. Entonces noten, si yo voy a interpretar el libro de Hechos, lo que yo tengo que tener en mi mente es que estoy interpretando aquí. Entonces sé que hay cosas que dicen aquí, de las que yo aprendo, y hay uno que uno dice, ok, esto era parte de su tiempo. Por eso dice que profetizó la hija de fulanito, por eso dice que, porque yo sé que estoy aquí. Pero cuando yo leo otro tipo de cartas, Filipenses, estoy aquí. Entonces yo veo esto como el contexto, pero veo una realidad de la que yo ya soy parte. Entonces cuando vemos lo que nosotros somos parte, uno encuentra, por ejemplo, que aquí ya en la iglesia ordinaria no se nombraban ningún otro oficio que no sea pastor y diácono. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque las iglesias aparecen de esa manera. Filipenses 1:1 dice, saluda a los santos, con los obispos y diáconos. Obispos es otra palabra para ancianos o pastores. Obispos y diáconos. ¡Wow! Están los miembros, los obispos y los diáconos. Esa es la estructura. Luego uno va a 1 Timoteo 3 y dice, el que quiera ser obispo, buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Entonces, luego dice, y así también los diáconos, y no habla de nadie más. Pastores, diáconos. Entonces, aquí hay una estructura compleja. Aquí hay una estructura muy simple. Aquí hay llamamientos extraordinarios. Se aparece el Señor a Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? ¿Soy yo a quien tú persigues? Extraordinario. Lancemos los dados, a ver, no eran dados, pero al azar, para ver quién era el representante o el que iba a reemplazar a Judas, y tomaron suerte. ¿Cómo es eso? Entonces podemos, no, porque eso está aquí. Pero aquí nosotros ya vemos asuntos diferentes del orden y la práctica, y por eso esto es lo que determina nuestra práctica de la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque nosotros vivimos aquí, no aquí. ¿Me hago entender? Entonces, la última cosa que les digo, ¿por qué no evangelistas? Porque no hay especificaciones de qué debe ser un evangelista para poderlo llamar a ser evangelista.
Pastor, eso es muy fácil, que cumpla lo mismo que hace un pastor. Mi pregunta sería, entonces, ¿por qué no es pastor? Así es. Si dice que eso es lo que ha de tener un pastor, entonces que sea un pastor. Claro. No hay nada que diga, el evangelista debe ser así, así y así. Ni tampoco tenemos mucha claridad de qué hace un evangelista. Lo que sí sabemos es que Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Entonces, ¿qué significa eso? Los pastores debemos predicar, proclamar el evangelio, plantar iglesias, ayudar a iglesias. Eso es el trabajo de un evangelista. Pero no somos evangelistas. Yo soy un pastor en una iglesia bien lejos de aquí, más bonita que Estocolmo. No, mentira. Eso es una broma malicia. Daniel está que me dice a cada rato, perdone, pastor, yo sé que no es como allá, pero nos estamos esforzando. Allá le dieron 2 cabritas, aquí le vamos a dar 2 bambis. Ay, ay, ay. Con 2 bambis. Solamente para de pronto, uno por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, era muy común encontrar personas que evangelistas, ¿no? Se pasaban así de ciudad en ciudad, yendo y viniendo. El problema de este tipo de personas es que uno no sabía su trasfondo, no sabía a qué iglesia estaban adheridos, de qué iglesia eran miembros, a quiénes le rendían cuentas. Y encontramos gente que está suelta por allá, por Colombia, por Latinoamérica, que sí, van de ciudad en ciudad buscando iglesias. Yo soy fulano de tal, pero no sabemos quién es, de dónde viene. Y es que yo soy evangelista. Y el problema es de que si no sabemos de dónde vienen o a qué iglesia le están rendiendo cuentas, no podemos tener seguridad de cómo es el testimonio de esa persona. No lo conocemos. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El problema ahí, o sea, el punto ahí es que si tocas a hablar de evangelista, mi mente absolutamente viene a Billy Graham. ¿Entiendes? Y cuando hablas de Billy Graham, entonces tienes que tener cuidado, porque Billy Graham fue un hombre que sí predicó el evangelio y sí fue un evangelista que fue por todo el mundo y predicó a sitios donde tú y yo no vamos a ir nunca en la vida. Entonces, quizás aquí en iglesias no, pero cuando tú hablas de evangelistas o de evangelismo así y tocas a Billy Graham, es como que, a ver, entonces un ratito, explícame quién fue Billy Graham. Sí, y pero hizo Billy Graham. Billy Graham no es la palabra. Claro. Y entonces se tiene que someter lo que Billy Graham hizo. Uno puede reconocer a Billy Graham como un predicador y sin duda saber que Dios lo usó, pero que lo que él hacía era una forma de oficio del Nuevo Testamento, la respuesta es no, porque no es en el tiempo ordinario. Entonces, él era un hombre de Dios, no hay duda, y no vamos a discutir sobre eso. Pero el hecho de que él lo haya hecho como evangelista no implica que eso hace la regla de que hoy hay evangelistas. No hay evangelistas, porque la pregunta sería inmediatamente esta. ¿Qué lo hizo a él evangelista? ¿Cuáles son las cualificaciones para que sea llamado a ser evangelista? ¿Y dónde está el permiso bíblico para que alguien sea llamado evangelista? La respuesta a todo eso es no hay, no hay, no hay. Entonces, es un hombre de Dios, prefiero llamarlo un predicador del evangelio. Seguramente tenía una iglesia local a la cual rendía cuentas, pero no era ese oficio como oficio, no es algo que se encuentra aquí, sino aquí. Bueno, en según su biografía, lo que él me dijo, primero él no se llama evangelista a sí mismo, fue la gente que lo llama evangelista. Sí. Y él nace de una iglesia bautista en Pensilvania. Sí, sí. Pero ya habla de hecho de eso, ¿no? De cuando tú dices, cuando no hay evangelistas, ¿no? Entonces, claro, en el contexto donde te encuentres, la gente va a pensar, bueno, entonces explíqueme qué fue lo que Billy Graham hizo. Porque Predicó el evangelio. Le llama el evangelista. Sí, predicó el evangelio de salvación y lo predicó en diferentes lugares. Hay muchos cuestionamientos también de lo que Billy Graham llegó a hacer, en el sentido que él comenzó a distorsionar también el evangelio. Pero eso es otra historia. El punto es, ni hombres ni grandes celebridades establecen las reglas de cómo se debe determinar o entender la doctrina. Nosotros podemos reconocerlos como hombres de Dios. No hay evangelistas. Billy Graham fue un predicador del evangelio y que Dios lo usó como él quiso en ese sentido. Mi hermano querido. Pregunta. Usted está explicando eso de los tiempos extraordinarios. O sea, cualquier predicador ya de la palabra debería de conocer estas cosas. Claro que sí. La pregunta es, entonces, ¿por qué hay tanta... No hay unidad, hay muchos pastores sobre estas cosas? Sí. Hay tanta discrepancia. Es porque requiere, la clave en el momento de crear diferencias está casi siempre relacionada con hermenéutica.
La hermenéutica significa la forma de interpretar las escrituras. Entonces, ¿cómo se debe interpretar las escrituras? No quiero excederme muchísimo más, porque estos son temas que a mí me apasionan y son importantes. Pero, Dale, pastor, dale. pero El avión sale mañana. bien, así que estamos contentos. Bien. Y es el día del Señor, así que andamos bien. Muy bien. Cuando llegó el tiempo de la Ilustración, ustedes saben que el mundo fue golpeado por un periodo llamado la Ilustración, en la que fue como una especie de rechazo a toda esta idea de Dios en el centro, Dios es el que hace las cosas, ¿verdad? Y comenzaron a tratar de meter a Dios dentro de la iglesia diciendo, usted quédese aquí, nosotros nos encargamos de la ciencia. El Dios, por decir así, de ese tiempo fue la razón. Si la razón lo puede explicar, entonces es verdadero, si no lo puede explicar, es falso. Entonces, en ese contexto, también eso afectó la doctrina de la palabra de Dios, de cómo la gente lo entendía. ¿Y cómo fue que la gente lo comenzó a entender? Bueno, por ejemplo, comenzó a negarse la inspiración de las Escrituras. Es que ¿cómo tú puedes explicar por la razón que Jesús caminó sobre el mar? ¿O cómo tú puedes explicar con la razón que de pocos panes y peces se convirtieron en miles y alimentaron a todos? ¿Cómo puedes? Entonces ellos decían, como no lo puedes explicar, eso debe ser falso. Es un mito, es una especie de leyenda. Ok. Perdón los que estaban afuera solemnemente. Entonces, ¿cómo tú puedes explicarlo? La razón era, entonces eso no es verdad, tiene que ser algún mito. Entonces ellos dijeron, si la Biblia entonces está llena de mitos y de la palabra de Dios, entonces la Biblia en realidad no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y eso es muy complicado. Si dice contiene, significa hay cosas que son la palabra de Dios y cosas que no son la palabra de Dios. Entonces, eso afectó también la manera de interpretarla. ¿Cómo se debía interpretar la Escritura? Ellos comenzaron a decir, bueno, como cualquier otro libro humano. Si tú lees una carta, tienes que leerla en su contexto, en el tipo de escrito que es, el género literario que tiene, y tienes que mirar entonces el sentido gramatical histórico. Y ese fue el énfasis que se comenzó a hacer, gramatical histórico. Ahora, lamentablemente tengo que decir que aunque recuperamos la doctrina de la inspiración de las Escrituras, el método de interpretación no se recuperó. Porque este énfasis en lo gramatical y lo histórico, como si fuera lo único importante para entender la Biblia, limitó el entendimiento de la palabra simplemente a lo que dice. Entonces, cuando tú vas a 1 Corintios, capítulo 12, donde dice claramente que el Señor ha repartido dones, en el capítulo 13 habla del amor, pero en realidad está hablando del contexto de los dones, y en el 14 dice, entonces si alguien habla en lengua, que no lo haga en desorden, sino que alguien lo interprete, y entonces cuando alguien lo lee, dice, bueno, la Biblia está diciendo claramente que hay don de lenguas y que alguien tiene que interpretarlo, y entonces eso debe estar vigente. El problema es que cuando tú le quitas el aspecto sobrenatural a la palabra de Dios y solo lo lees como un libro humano, te olvidas de una cosa. Es cierto que había autores humanos, pero hay un autor divino. Y el autor divino tiene una intención desde el principio que siempre debe ser recordada. Hay una historia que él está tratando de contarnos, hay una línea que él está tratando de llevar, hay una historia y un progreso en esa revelación que él mismo hizo, que si tú la quitas de tu interpretación, pierdes el sentido correcto de la palabra de Dios. Entonces la Reforma Protestante tiene principios de interpretación que son sumamente importantes. Por ejemplo, la Reforma Protestante dice que el intérprete infalible de la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios dice eso, es decir, algo en el pasado que se mencionó, que se escribió, es esto, entonces eso es esto. Y es así de sencillo, porque es como que el autor te estuviera diciendo, ¿te acuerdas cuando yo hablé de esa escena? Sí, me acuerdo. Bueno, lo que yo quise decir era esto. Les voy a poner un ejemplo bien importante aquí. El templo de Jerusalén. La gran mayoría de la cristiandad en nuestros días está esperando que haya una tercera construcción del templo. Entonces se hace un énfasis de que ya está la menorá de oro, el candelero de 7 brazos,
están tratando de buscar la vaca la sana, que es la que se hacía para el sacrificio y la purificación, y entonces ya hay una raza de los sacerdotes de Leví que están ahí guardados. Todas esas historias se escuchan hace años. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento es este: es que se va a reconstruir el templo de Jerusalén, porque eso es lo que está profetizado. La pregunta es, ¿dónde está profetizado? Entonces sacan textos como Ezequiel capítulo 36, 37, en donde se habla de, efectivamente, la reconstrucción del templo. Pero esto es bien interesante. Cuando llega el Nuevo Testamento, Pablo dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O acaso ustedes no saben que son el templo del Espíritu Santo? Amén. Y él comienza a citar los pasajes de Ezequiel capítulo 37. Es decir, ¿se acuerdan de esto? Sí. Gracias. Ustedes son el cumplimiento. Amén. Esa actitud es la que muchos el día de hoy en el mundo evangélico no toleran. No, pastor. Yo no puedo estar de acuerdo porque ahí hay detalles de medidas, centímetros, base, material. Eso tiene que ser literal. Y yo siempre me gusta ilustrarlo de esta manera. Imagínense que nos vamos a Estocolmo al Expreso Café, así se llamaba, ¿no? Y nos sentamos ahí y alguien está haciendo la presentación de su libro que él escribió. Un libro precioso de mitología y no sé qué. Y digamos que uno de nosotros es un fan de ese autor. Y entonces el autor comienza a explicar, miren, yo escribí esto y así, y entonces tú estás atrás feliz escuchando eso y de pronto levantas la mano. ¿Verdad que cuando usted escribió eso, lo que usted quería decir era esto? Y el autor te dice, oye, buen punto, pero no, la verdad es que no es así. Yo lo que estaba pensando, y de pronto tú cambias de color y comienzas a agarrar una silla, listo para tirarla. No, usted lo que quería decir era esto. Uno dice, tú estás loco, ¿qué te pasa? El autor te está diciendo que él no quería decir eso. Quizás hasta mejor idea que el autor, si tú quieres pensarlo así. Pero eso no es lo que él quiso decir. Lo que él quiso decir, lo está diciendo. Y si el autor te está diciendo que eso es lo que él quiso decir, eso es lo que él quiso decir. Cuando se reúnen en el concilio de Jerusalén en Hechos 15, dice que había un gran debate en la iglesia. ¿Cuál era el debate? Pedro había estado, capítulo 10, había ido a la casa de Cornelio, el centurión romano, había predicado y había bautizado gentiles, porque ellos los reconocían como cristianos. Entonces se armó un tremendo problema. ¿Cómo puede ser los gentiles? Ellos tienen que circuncidarse, tienen que comer nuestra comida, ellos no pueden acercarse a Dios sin eso. Se armó un debate. Para poder resolver el debate, escuchan a Pablo, escuchan a Bernabé, escuchan a Pedro, pero finalmente termina hablando Jacobo, Santiago. Y Jacobo dice algo interesantísimo. Así como dice el profeta, yo levantaré el tabernáculo caído de David y lo volveré a reconstruir. Esto se ha cumplido delante de nuestros ojos. ¿Qué? La profecía del pasado que hablaba de levantar el tabernáculo es el templo en el desierto, ¿verdad? El tabernáculo de David, no podía hablar de cosas más judías. Eso, el levantamiento, estaba profetizando la inclusión de los gentiles y de todo el mundo que cree y se arrepienta dentro del pueblo de Dios y del templo de Dios. Y él dice, esto se ha cumplido delante de nuestros ojos. Entonces, ¿qué es lo que uno debe entender? La palabra tiene la autoridad suprema de interpretar a la palabra, porque el autor de la palabra es el mismo que la interpreta. Entonces, el intérprete infalible de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y otro de los principios es entender la progresión de la doctrina. Es muy interesante que Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en este postrer tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Ese pasaje para nosotros es la clave para entender la historia de esta manera. En ese tiempo, de aquí hacia atrás, Dios habló de muchas maneras, pero en este tiempo, ahora, lo hace a través de su Hijo, de una manera en la que nosotros lo entendemos. Y esa revelación de su Hijo está en la palabra. Entonces, hermanos, esto puede ser un poco profundo en la hermenéutica, pero
es sumamente importante para todos nosotros. Solo los dejo con este pensamiento. Aunque toda la Biblia puede ser para nuestra enseñanza, lo es, porque eso es lo que dice la Escritura, no toda la Biblia se aplica directamente a nosotros ni al tiempo en el que vivimos. Por eso muchos falsos maestros dicen, mira lo que le dijo a Josué, ve por ahí donde pisen tus pies, reclámalo y el Señor te lo dará. ¿Cuánta gente loca enseñando eso, diciendo que eso es lo que Dios dice hoy a la iglesia? Eso no es lo que el Señor está mandando. Eso es algo histórico, es algo que pasó, el Señor lo cumplió, pero no es algo que es para nosotros aplicado directamente. ¿Podemos aprender de eso? Por supuesto, el Señor es fiel, su promesa es fiel, Él no falla, pero no significa que eso se aplique directamente a nosotros hoy. Porque si no voy y me paro ahí mismo en ese castillo en el centro de Estocolmo y comienzo a reclamarlo como mío. Pero esa es un poco la idea, mi hermano. Pastor, es interesante ver, por ejemplo, cuando se habla acerca en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando habla acerca de cómo fueron llenos del Espíritu Santo esos hombres, lo que hace ahí Pedro es citar a Joel, que había profetizado que iban a ser llenos, es decir, es el cumplimiento de un lado, como se está comprendiendo el Nuevo Testamento. Entonces, básicamente es eso, hermanos, no podemos, ahí hubieron cosas específicas para periodos específicos, Sí. que no son repetibles. Correcto. Mi pregunta es, en base a lo que acabas de decir, entonces, la correcta lectura de escritura y meditación no debe basarse en un contexto literal, entonces. Sí. Literario. ¿O cuál es el balance? Porque ahora ya me pierdo. No. Literal histórico es necesario, pero no es lo único. Okay. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, si tú estás leyendo Génesis, vamos a imaginarnos. Ya, digamos Génesis capítulo 2. Y dice que el Señor bendice el día de reposo. Sí. Ya. Tú no puedes leer ese pasaje simplemente diciendo, bueno, aquí está el principio de la creación, Dios lo bendice, ahí termina mi explicación porque no puedo entender nada más. Porque tú sabes, mirando hacia adelante, que el Señor iba a ponerlo como parte de la ley, luego que el Señor mismo en Hebreos capítulo 4, por ejemplo, iba a decir que el reposo realmente es una sombra que habla de Cristo. Entonces tú no puedes enseñar Génesis 2 pensando, solo se trata del día de reposo, Dios lo diseñó para ir. No. Esto está apuntando a algo espiritual, algo que todavía ellos ni siquiera lo vivían, pero que iba a llegar. Ese reposo es Cristo. Y la razón para tener un día, que era la primera creación, es porque en esta segunda creación, que es la regeneración, nosotros íbamos a tener un día en el que íbamos a estar recordando el descanso, pero que lo íbamos a tener que vivir y experimentar constantemente hasta que recibamos aquel descanso que habría de venir. Y hay una conexión entre ese descanso y el descanso de la tierra prometida, la conquista. Entonces, eso es lo que quiero decir. Tú lo lees, lo entiendes, eso es narrativa, es historia, está hablando de eso, lo entiendes correctamente, pero tú no puedes sentir que lo has interpretado correctamente sin mirar hacia adelante. Y alguien te podría decir, pero ten cuidado, Pato, ¿cómo vas a ir hacia adelante si los que leyeron originalmente eso no entendieron lo que tú estás leyendo? Es porque, aunque ellos no lo hubieran entendido, la intención del autor divino siempre estuvo ahí. Y la conocemos porque más adelante, miles de años más adelante, la reveló. Entonces, el saber lo que el autor divino hace es lo que te permite interactuar y hace otro principio hermenéutico, que todo pasaje de la Biblia tiene como contexto toda la Biblia. Entonces, así, hay muchos maestros modernos que te dicen, vamos a predicar sobre este texto, pero no puedes pensar en nada más adelante, porque eso no es lo que entendía el autor que estaba escribiendo. Dice Pedro que ellos escribían de cosas que ellos no entendían y que después de recibir la revelación comenzaban a indagar para ver cuándo sería el tiempo, quién sería. Tú no puedes leer lo que ellos profetizaron sin hoy pararte desde el lugar donde ellos ni siquiera estuvieron, porque ellos lo anhelaban, pero nosotros lo vemos con claridad. Está hablando de Cristo, estaba hablando de que Él padecería de esta manera. Entonces tú tienes la visión completa, porque nosotros tenemos la palabra revelada completamente. Es justamente eso, leyendo el día Apocalipsis, bueno, leía el Salmo 23, que apunta a Apocalipsis, cuando Dios nos va a llevar a los pastos. Ajá. Y dice el apóstol Juan, yo no entendía lo que vi, pero el maestro me dijo, ve y escribe todo lo que ves.
Esa es la misma figura de todos los profetas del Antiguo Testamento. Esto es lo que Dios me reveló, ahora me pongo a estudiar qué fue lo que Dios me reveló. Nosotros vivimos en una época donde mucho de eso se ha cumplido y por eso podemos mirar hacia atrás y decir, eso que él estaba escribiendo ahí es eso de aquí. Y eso de acá estaba hablando del Cristo de esta manera. Y hay otras cosas que todavía decimos, esperamos su cumplimiento, aunque podemos verlo en una conexión mucho más grande. Por eso la predicación de la palabra no puede ser, este es el contexto original y esto es lo que tienes que entender. No. Y cómo eso se conecta con el resto de la palabra. Y cómo eso se conecta con todas las figuras que aparecen más adelante en la palabra. Porque esa es la clave de interpretar un libro que no es solo humano. Acuérdense cómo empecé esta explicación. No es quitémosle todo lo divino y quedémonos con lo humano. Un escrito hecho por hombres, ¿qué es lo que ellos entendían? No. Hay un autor divino. Y el autor divino tiene una idea que es completa y estuvo completa desde el principio. Si yo veo a Adán en Génesis 1, yo no puedo pensar en Adán sin pensar en Cristo. Porque Pablo me dice, miles de años después, que él es el segundo Adán y que este primer Adán era solo una sombra de aquel segundo que vendría a representar a un pueblo. Pero así como la muerte entró por ese primer hombre, la vida entró por ese segundo Adán. Entonces, a eso es a lo que voy. Es una interpretación, una lectura mucho más completa. O sea, lo que me lleva a pensar realmente es que debemos de leer toda la Escritura, sin dejar el Antiguo Testamento, Nunca. dejar, por ejemplo, Números, un libro bien complicado. Correcto. Para poder entender el contexto entero de lo que la Biblia es. Eso es correcto. Humano debe de leerse la Escritura. Eso es correcto. Y dando prioridad al nuevo interpretando el antiguo, pero sin el antiguo tú no tienes base para el nuevo. Entonces decía Agustín de Hipona que en el antiguo el nuevo estaba oculto y en el nuevo el antiguo es revelado. Entonces esa visión es la que te permite mirar de una manera circular. La Biblia no se la puede desechar en ninguna parte, porque, vuelvo a repetir, aunque hay cosas que yo no las puedo aplicar hoy directamente a mi vida diaria, más que aprender cosas de la fidelidad de Dios y así, se convierten en la base de una revelación que es completa y que tiene su cumplimiento y su gloria en Cristo Jesús. Amén. Por eso toda la Biblia habla de Cristo. Cuando Cristo resucitó y le apareció a los caminantes de Maús, ¿se acuerdan? Sí. Dice que les iba hablando, esa escena siempre es interesante, les iba hablando y les iba explicando cómo toda la Escritura hablaba de él. La ley, los salmos y los profetas, que es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Todos ellos hablan de Cristo. O sea que no es que recién llegue en el nuevo, no. El nuevo es lo que saca a la luz, el propósito, la razón, todo lo que había y de lo que se escribió en el Antiguo. Qué precioso es leer el Antiguo teniendo a Cristo en la mente. Porque uno dice, esa es la base de cómo el Señor usó para que pudiéramos tener a Cristo. Y así. Les dije que era un tema que me encantaba, así que no. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se le llama entonces la gente que se no de evangelista en las calles, en el centro, que están dando tratados, que están... Sí, para que ¿cómo se le llama? Sí, bueno, se les puede llamar hermanos que están haciendo el trabajo de evangelismo o de evangelista. A lo que voy es la gran importancia que tiene para nosotros el poner nombres u oficios en la iglesia. No se puede establecer oficios en la iglesia que Dios no los haya establecido. Entonces, estar en la calle predicando, dando folletos, estar en diferentes lugares predicando, eso es completamente apropiado. Eso es la gran comisión y que tiene que ser hecha a través de la iglesia local y de los miembros de la iglesia local. Un servicio más bien. Es una predicación, es el evangelio, es la predicación del evangelio. Pero lo que tenemos que tener cuidado es crear un nombre que el Nuevo Testamento no nos da. ¿Me hago entender? Esto es decir, él entonces es un evangelista, o él es un tal cosa, o él es un... En la iglesia local, que es el centro de la voluntad de Dios en la tierra para cumplir su plan, hay pastores, maestros y hay diáconos. Se permite entender hombres dotados que no son un oficio, simplemente son un reconocimiento. Son hombres que tienen dones, que
que la iglesia reconoce, pero que no ocupan un oficio. Entonces, esos hombres que predican en las calles podrían ser hombres dotados, pero esa es la importancia de que pase por el medio de una iglesia local. La pregunta es, ¿quién lo reconoció como un hombre con esas capacidades? Tiene que ser la iglesia. Entonces, la iglesia puede reconocerlo como un pastor, o como un diácono, o como un hombre con dones que es enviado a hacer la obra. Y esa es la figura más parecida a lo que nosotros entendemos como misionero o evangelista. No es un oficio en la iglesia, son hermanos que tienen dones, que son enviados y reconocidos por sus iglesias. Bueno, entonces, para ser bíblicamente correcto, hay 5 ministerios nada más, lo que dice la Escritura: evangelistas, pastores y maestros. Todo lo que está fuera de ahí ya no es correcto. O sea, como usted dice, estar nombrando, poniendo categorías a cosas que no. Correcto. A veces decimos, no, el ministerio, no sé, la limpieza, eso no, al final llegamos. Ahora no está mal organizarnos. Escuchen esto, hermanos. No está mal que nosotros podamos organizarnos, ciertamente, en diferentes responsabilidades y aún si queremos llamarle ministerio. El problema es, y yo diría que la parte clave aquí sería cuando uno llama, por ejemplo, pastor de adoración, pastor de niños, pastor de discipulado, pastor de visión. Las cosas espirituales, digamos. Correcto, porque uno divide el ministerio pastoral de una forma que la Biblia no lo divide. Es interesante, el pasaje que estudiamos, Pablo le dice a los ancianos de esa iglesia, a todos ellos les dice, velen por el rebaño, cuiden el rebaño, ustedes han sido puestos sobre el rebaño. No hay una distinción, aunque en la práctica uno podría, dependiendo del lugar de la ciudad donde vive, tener más cercanía con unos o con otros. Yo voy a rendir cuentas por todas esas ovejas. Entonces, lo que no puedo es como dividir. Hay iglesias queridas, buenas, que tienen esta falencia. Por ejemplo, una vez conocimos una donde está el pastor de la visión, que es el pastor principal, y habían 70 diáconos. Y los 70 diáconos lo que hacían, lo que ellos nos explicaron fue que era básicamente como seguir la visión del consejo de Jetro a Moisés, que establezca hombres que atiendan los temas y que cuando venía algo grave, entonces que ahí sí entonces lo ayuda al pastor. Ahora, yo les digo una cosa, eso funciona, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, pero pastor, Jetro es bíblico, sí, pero Jetro pertenece al Antiguo Testamento y está hablando en un contexto completamente diferente. Nunca se puede mirar a Jetro como dentro de la estructura de la iglesia, porque no es parte de la iglesia en el sentido de lo que nosotros vivimos hoy. Él era un consejo político a su yerno que estaba gobernando sobre un pueblo, ¿sí o no? O es como cuando la gente argumenta, pero es que habían juezas que eran mujeres, entonces debían haber también pastoras. Otra vez, hubieron, y eso es algo que el Señor lo permitió, pero eso no significa que por ese caso entonces deben haber pastoras en la iglesia, porque no son parte de lo mismo ni de lo que se está hablando. En el Nuevo Testamento específicamente se nos dice cómo debe ser la iglesia en este periodo ordinario, cómo debemos adorar, quiénes deben liderar, cuáles son los oficios que tiene que haber. ¿Me hago entender? Y eso es ser realmente consistente con la palabra de Dios, porque no es solamente tomarla y creer que ella es verdad, sino también interpretarla en el momento en el que ella está caminando. Si yo hoy tomara y dijera, bueno, yo soy el apóstol Jorge, pero ahí dice en el libro de Hechos que hay apóstoles, yo no puedo decir que eso es bíblico simplemente por tomar una palabra y un escenario bíblico, porque eso no se aplica el día de hoy. Y hay razones para demostrar que eso no se aplica el día de hoy. Entonces, eso como para... Gracias. Hermana Patricia. Yo tenía sobre el Espíritu Santo, de las personas que hablan en lengua. ¿Qué piensa usted de eso? Es una excelente pregunta y es una pregunta delicada. Porque se lo pregunto, Sí. porque yo hablo lengua. Mm. Ya yo fui bautizada a los 17 años en mi país y cuando entré a la iglesia dije, aquí están todos locos. Así pensé yo y venía un pastor americano. Sí. Me asusté mucho. Bueno, y la parte bíblica que he aprendido, que uno no debe hacer eso, de cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo, eso tiene que ser
con mucho cuidado, porque como me pasó a mí, llega una visita, si no sabe de eso se asusta, y a mí me pasó eso. Entonces como veía que estaba en americano y todo ahí hablando en lengua, yo me quedé a mi primo, porque mi primo es pastor, ahora está viejito, pero fue pastor, él me llevó allá. Entonces yo me senté en la orillita afuera y dije, Señor, si esto es verdad, que me pase a mí, porque yo estaba asustada. Y de repente yo me perdí. Y me vi con la mano del pastor aquí, y yo empecé a hablar diferentes lenguas, y hasta el día de hoy, cuando a veces oro en mi casa, me sucede. Pero yo jamás, o cuando estoy los viernes con los hermanos, me sucede, pero jamás hago escándalo de eso. Yo para mí nomás. Sí, es una pregunta importante, y dado el contexto, se vuelve en algo que tengo que ser muy cuidadoso, porque yo quiero cuidar su alma y también guiar correctamente a la iglesia. Es excelente, es excelente. Ahora, en primer lugar, es bien importante que tengamos que definir bíblicamente qué es hablar en lenguas. Esa es la primera parte. La palabra lenguas que aparece aquí es la palabra glosas, de donde viene la palabra nuestra en español, glosario. Es decir, son idiomas. Entonces, por eso era tan llamativo el hecho de que las lenguas aparecieran, porque la gente comenzó a decir, ¿cómo este que nunca ha salido de aquí está hablando mi idioma? Imagínense como si todos ustedes volvieran, digamos que todos ustedes son chilenos, y todos volvemos a Chile. Y entonces, pero vienen chilenos de diferentes lados, de Rumanía, de otros lados, y de pronto en el centro de Santiago, en la Plaza Italia, comienza esta gente a hablar, gente que nunca ha salido de Santiago de Chile, comienza a hablar un sueco perfecto, y el otro en rumano, y el otro en árabe. Y entonces ustedes, vamos a hacer este ejemplo, dirían, a mí me costó trabajo, tuve que estar aquí, todavía, como dicen ustedes, lo hablo como Tarzán, y esta gente nunca ha salido y está hablando mi idioma. Esa es la impresión que causó a los cristianos, o mejor dicho, a los judíos, que estaban expatriados y ahora estaban volviendo a Jerusalén en una de las fiestas que era una fiesta de peregrinación, como era la fiesta de Pentecostés. Entonces ellos vuelven, escuchan eso y comienzan a decir, están hablando locura, lo que están es borrachos. Y Pedro dice, no, se ha cumplido lo que el Señor ha ordenado, que iban a haber, había profecías y iban a hablar en lenguas y en otras lenguas. Entonces se convierte en una realidad. Lo primero que tenemos que definir es que hablar en lenguas no son palabras que no tengan una conexión lógica, sino que son lenguajes humanos, reales, que son idiomas que podrían ser entendidos por alguien que hable ese idioma. Eso es lo primero. Entonces, una de las cosas que el pentecostalismo hizo es que tomó la idea de 1 Corintios capítulo 13, en donde dice, si yo hablara la lengua de los ángeles. Esa es una hipérbole que Pablo está usando, como cuando dice, si yo diera todo lo que tengo, si diera mi cuerpo para ser quemado en el fuego. Es como diciendo, si hiciera lo más grande, si pudiera hacer algo que sea completamente grande, pero no tengo amor, entonces hablar en lenguaje de ángeles no es una realidad o no es lo que pasaba en la iglesia. Él está diciendo, si es que yo pudiera hablar ese idioma, el que habla en los ángeles, pero no tengo amor, no serviría de nada. Entonces, no es lenguaje de ángeles, es lenguaje de hombres. Eran lenguas que servían para poder manifestar la gloria de Dios en esos idiomas. Ahora, una segunda cosa bien importante es que las lenguas están muy entrelazadas a este periodo de tiempo, porque estas lenguas eran una muestra del juicio de Dios para con Israel. Es muy interesante esto. Dios era adorado en el idioma que hablaban los judíos. Pero el pueblo judío, ustedes recuerdan la historia, endurecidos completamente con su corazón, hacían cosas malas, idolatraban. Dios los advierte más de una vez. Va a llegar el día en donde un pueblo de lenguas extrañas me va a adorar. Y ustedes sabrán que el juicio ha llegado. Entonces las lenguas, en un sentido, son la manifestación de la gloria de Dios y la bondad de Dios a las naciones, pero el juicio de Dios hacia Israel. No, ya no es tu lengua. Ahora es esta lengua que tú no reconoces. Esa lengua me está adorando. Tú ya no eres mi pueblo. Ese es un juicio
certero que nosotros entendemos y que es parte de entender el proceso de la revelación. Hoy muchas iglesias defienden que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero claramente el Señor Jesús dijo que ellos eran esos cosechadores de la viña, perversos, y que el reino había sido quitado de ellos y puesto en las manos de otro pueblo donde sí iba a haber verdaderamente fruto. Y de hecho luego dice que el ser hijo de Abraham no sirve de nada, sino que el verdadero hijo de Abraham es el que tiene la fe de Abraham, no el que viene de la sangre, sino el que tiene la fe. Entonces todo eso es juicio, las lenguas son parte de ese juicio. Y las lenguas tuvieron un propósito que era mostrar el progreso del avance de la obra de Dios en medio del pueblo. Piensen en esto. Hechos capítulo 2. Los judíos hablan en lenguas. Judíos creyentes. ¿Qué es lo que esto mostraba? Ya llegó ese derramamiento que Dios había prometido. Hechos capítulo 8. Los samaritanos, ustedes se acuerdan, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Eran vistos como molestia. Ellos les predican el evangelio y hablan en lenguas. ¿Qué es lo que eso manifestaba? La gracia de Dios también se había extendido sobre un pueblo insano, no bueno, como los samaritanos. Ahora también eran abrazados por lo mismo que les sucedió a los judíos en Hechos 2. Hechos capítulo 10, gentiles. ¿Qué es lo que sucede? Se manifiestan las lenguas en aquellos que creyeron, y por eso Pedro dice en el pasaje que vimos en nuestra clase de las llaves del reino: hermanos, ¿qué impide que estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo sean bautizados? ¿Cómo sabían que habían recibido el Espíritu Santo? Porque hablaron en lenguas. Las lenguas mostraron el progreso de la obra de Dios y cómo Dios iba, por decir así, iluminando los lugares donde su gracia se iba extendiendo. Entonces las lenguas tenían un propósito que era, en primer lugar, su naturaleza eran idiomas verdaderos. En segundo lugar, tenía una naturaleza de juicio para con Israel. Y en tercer lugar, tenía que ver con una muestra de la revelación del plan de Dios hacia el mundo. Y ahora entonces, al llegar a los gentiles, simplemente queda evidenciado la gracia de Dios se extiende a todos los hombres. Ahora, las lenguas permanecieron en la iglesia por un tiempo, y entonces lo que hace el Señor en 1 Corintios capítulo 14 es enseñarle a la iglesia cómo vivir en un orden correcto con respecto a las lenguas. Porque lo que dice mi hermana es muy cierto. ¿De qué serviría que alguien hablara en lenguas si entonces llegaba y la otra persona no era edificada y más bien quedaba como raro? Esto es raro. Bueno, eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Por eso se necesitaba la interpretación de lenguas. Entonces, pero una vez que termine este periodo, el Señor dice en 1 Corintios 13, las lenguas cesarán. Y esta forma en la que iba cesando era una forma en la que esto iba terminando y esto iba avanzando. Entonces, por eso afirmamos que las lenguas hoy no están de la forma en que el Nuevo Testamento lo enseña, no están en la forma en la que son idiomas. Sin embargo, tenemos que ser bien cuidadosos en esto. No significa que las experiencias que alguien pudo haber tenido o no con lenguas sean cosas que vengan de parte del enemigo. Eso de ninguna manera es el principio. Ahora, pero este es el principio clave que quiero dejar en el corazón de ustedes. Un cristiano bíblico aprende a decir esto: no es mi experiencia la que interpreta la Escritura, sino la Escritura la que interpreta mi experiencia. Y si es la Escritura la que interpreta mi experiencia, va a haber momentos en donde definitivamente yo no voy a saber qué responder. ¿Qué pasó? No sé. Solo sé que esto es lo que la Biblia enseña. ¿Me hago entender? Y cuando uno camina de esa manera, camina en un terreno sólido. No tratando de explicar las cosas que no podemos saber, pero sí sabiendo qué es lo que Dios sí hace, porque Dios claramente lo ha dejado revelado en su palabra. Amén. ¿Sí, mis hermanos? Hermano pastor, mi pregunta es, de esos pastores que se proclaman solos, ¿esas personas se les puede ver como autoridades, como hermanos? ¿De qué manera se les puede llamar?
Es una excelente pregunta, mi hermana Lady. Es excelente porque no todos los casos son iguales. Hay personas que lo hacen por ignorancia. Y hay personas que lo hacen quizá porque es lo que han entendido, es lo que aprendieron, es porque quizá salieron de cierto lugar y están diciendo, ahora sí quiero hacer las cosas bien, entonces yo soy pastor y voy a... Hace unos días me escribió un hermano muy amado, en nombre de Dios, ya mayorcito, está en sus 70 y algo, vino a vivir a Ecuador, está viviendo en la provincia de Loja. Y él cuando se presenta, ¿verdad? Él dice, hola, yo soy pastor. Pero la iglesia que alguna vez lo reconoció como pastor, esto fuera, está en Estados Unidos. Y entonces él se presenta como que fuera, es como cuando dice, yo soy doctor, aunque no esté ejerciendo, yo soy... Y entonces, lógicamente uno no se pone a resolverle las preguntas a todos cuando los conoce. A ver, déjame decirte, tú no eres pastor porque así no funciona. Entonces yo, hermano, qué bueno, lo abracé. Y el otro día, porque ganamos confianza, me manda un mensaje. Todavía no he podido respondérselo. Me manda un mensaje preguntando, oye, ¿es cierto que uno no es pastor siempre? Seguramente alguien lo confrontó y le dijo, oye, no digas que eres pastor porque tú no eres pastor aquí, ¿no? Y entonces, yo sé, porque conozco a ese hombre hace ya unos 10 años, yo sé que ese hombre es un hombre sincero, es un verdadero cristiano, que está tratando de hacer la obra de Dios. Vino solito a una ciudad que no había iglesia, a tratar de predicar, estaba medio triste porque no pudo hacer nada al final, no, como que la gente muy católica. Bueno, el punto es un hombre sincero, pero equivocado. Porque para ser un pastor, tiene que haber un grupo de hermanos que te reconozcan como pastor. Y si alguien te envía a hacer una obra, pues tú eres oveja de esa, pero tú no puedes ser pastor de unas ovejas que tú no ves, aunque te hayan enviado, aunque te reconozcan. Entonces, a veces hay errores eclesiológicos, que no son pocos, son muchos, es muy constante eso. Pero a veces hay lobos que utilizan ese nombre para hacerle daño a las ovejas. Y entonces hay que aprender a diferenciar, y a los unos hay que ayudarlos, y a los otros hay que apartarlos. A los unos hay que tratar de guiarlos con mucha ternura, decirle, mira, déjame explicarte. Si tú crees que Dios te ha llamado, eso es algo precioso. Y si te has capacitado, es una bendición, pero tienes que saber algo. Ese llamamiento interno tiene que ser comprobado por una iglesia exteriormente diciendo, este hombre tiene el carácter y tiene los dones, y ellos te pueden llamar. Y si tú anhelas ser pastor, acércate al pastor de esta iglesia, cuéntale tu anhelo, y seguramente va a haber un proceso en el que puedas vivir. Pero los que son hombres que se autoproclaman como apóstoles a destruir, no deben ser reconocidos, y muchas veces ni siquiera como hermanos. Gracias, pastor. De verdad que, claro, ya, solamente que, digamos, la sinceridad, muchas veces nosotros hablamos mucho de sinceridad y aquí en la iglesia lo usamos, y bueno, hay que ser sincero, pero tenemos que reconocer, hermanos, que uno puede ser sincero y estar equivocado. Sí. O sea, el ser sincero no quita que podamos estar defendiendo un error. Claro, tú puedes ser muy sincero con lo que tú experimentas, con tu fe, pero hay